Hoy nos toca hablar de Así la es. restauración de Israel, el proceso. Y dice el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 14 y 15, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde él los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Hoy en día estamos viendo esto. Hoy está conmigo el hermano Efraín Lugo. Y Gracias. en este proceso del pueblo de Israel, porque por muchos años el pueblo de Israel, su emblema es que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Excel. Así es, Pero pastor. hoy estamos viviendo, vaya, una nueva etapa en el pueblo de Israel. Exactamente. Y para nosotros los creyentes creo que es la mejor etapa, vaya, o la más relevante. Sí, la etapa de los egipcios cuando dejan salir al pueblo de Israel, pero esta otra etapa es mucho más importante para nosotros como creyentes y obviamente para el pueblo de Israel. Pero yo veo que hay muchos creyentes que no entienden lo que está pasando. Porque a pesar de que Dios está tratando con su pueblo de Israel, todavía no hay un avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. No conocen a su Salvador, no lo reconocen como el Mesías prometido. Hay mucha confusión y yo creo que para poder ayudar un poco a la audiencia a entender lo que está pasando, es muy interesante la visión de Ezequiel, esa visión del Valle de los Huesos Secos. ¿Qué nos puedes comentar? Así es, pastor. Esa visión o ese valle donde el Señor hace llevar al profeta y hay un valle con huesos secos y dice la escritura secos en gran manera, o sea, de mucho tiempo, pues yo creo que nos hace ver precisamente lo que está sucediendo hoy en Israel. Ciertamente fue muy importante y es obviamente para la historia, para aprender del Señor el tiempo que estuvieron en Egipto, el tiempo y aquella historia cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, pero ahora en este tiempo se está cumpliendo bajo esta profecía una primera etapa que es cuando ese grupo de personas, ese valle de huesos secos espiritualmente está volviendo, está otra vez teniendo vida. Ahí hace una descripción el profeta de cómo empiezan a llenarse de carne, de nervios. Es algo así, una figura muy particular, muy Muy peculiar, pero muy descriptiva. descriptiva exactamente. Pero en realidad, pues todavía, vaya, viven, pero sin el espíritu. Y es esa otra etapa, ¿verdad? Está ya el valle, es decir, ya está el pueblo de Israel en su nación, pero ciertamente están espiritualmente muertos. Vaya, hay que entenderlo pues a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Bajo su óptica del Señor que nos revela. Porque ciertamente en esa segunda etapa, donde habla que dice el Señor que les va a dar vida y vivirán, inclusive le pregunta tú que pues tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Así me lleva a la memoria, vaya, lo que Pedro le dijo al Señor Jesús, tú lo sabes todo. Y ciertamente el Señor los aviva, hace que entre el Espíritu a sus vidas y vaya la redundancia, viven. Entonces esa segunda etapa ya nos está hablando precisamente de la venida del Señor Jesús y cómo va a ser que esos huesos pues vaya tengan una vida, un fluir del Espíritu, una revelación, no solamente vaya lo más importante del Mesías Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando ya viven. Porque viene interesante porque hasta parece como una película de terror, o sea, Sí, donde es un valle de huesos secos y de repente empiezan a tener carne, empiezan a tener tendón, o sea, sí. y pareciera que de huesos secos pasaron a ser un valle de gente muerta. De gente muerta, que es como está actualmente. La mayor cantidad, vamos, de orgullo gay que hay está en Israel.
y un montón de cosas así medias extrañas que para nosotros son aberraciones, para allá las exaltan. ¿Qué quiere decir? Que pues están muertos espiritualmente, Ok, y entre sí. otras, eso, muchas otras cosas. Entonces, esta primera etapa, podemos decir, es la que se está cumpliendo hoy Es la en que día. se está cumpliendo, y vaya, todos nosotros lo estamos viendo. Estamos viendo el cumplimiento de ese regreso, de esa cautividad que tienen o estuvieron en muchos países del norte, del sur, de todos lugares, yendo a Israel. Ok, porque este pasaje con el cual empecé en Jeremías 16, pero ahora en el versículo 16 dice, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todos los montes y por todos los collados y por las cavernas de los peñascos. Y aquí me habla también de dos etapas o dos tiempos. Así Y es. hoy podemos pensar que estamos en el tiempo de los pescadores. Ujú. Ahora, hay una gran diferencia entre un pescador y un cazador. Porque Excelente. normalmente cuando pensamos en un pescador, Pescador. ellos, ya sea que con anzuelo o con malla, sacan a los pescados, pero los Exacto. sacan vivos. Con cierto cuidado, Los sacan sí, vivos. exactamente. Sí. Pero el cazador es totalmente diferente. Opuesto. Él usa su arma Ujú. y los caza y los Exacto. mata. Exactamente. Y hoy yo lo que puedo ver es que en esta primera etapa, vaya como la que hablábamos ahorita de ese grupo de personas muertas, en esta primera etapa donde hay un grupo de pescadores profetizados que están yendo por el pueblo de Israel para pescarlos. Así Y es. de una forma conducirlos a la tierra prometida. Pero esto va a durar un tiempo. Así es. Porque después dice que viene un tiempo de cazadores y se va a complicarse con un tiempo de persecución. De persecución. Y en este tiempo de pescadores hay algo muy interesante que está sucediendo hoy. Así es, pastor. Bueno, en esta etapa de pescadores, por ahí en los años 90, en 1990, se creó precisamente una fundación, y es Gustav Scheller, inglés, que tiene el llamado precisamente de parte del Señor para que pues pudiera ser que participar para el regreso de los judíos, ayudar a los judíos a regresar. Tenía algo interesante, él tenía un negocio de turismo, ¿verdad? Allá en Inglaterra. Así que tenía pues todos los contactos, Dios lo había levantado de esa manera para poder empezar, esas travesías a través del mar, a través del aire, de avión. Y precisamente Operación Éxodo nace así. Nace, y bueno, ahora ya es todo un ministerio, ¿verdad? Donde de alguna manera invitan a participar pues a nosotros los gentiles, a la iglesia básicamente, y tienen pues una serie de literatura que es muy interesante leerla, porque así podemos entender todo el contexto, ¿verdad? De qué es Israel para la iglesia. Ciertamente lo tenemos en la palabra, Romanos 11, es interesante lo que ahí nos dice el apóstol Pablo, pero aquí vienen vivencias, milagros. Por ejemplo, le puedo platicar de alguno que viene aquí, si usted me lo permite. Por ejemplo, ellos hacen, hay una situación que sucede en Irak, en aquel tiempo estaba todavía Saddam Hussein como presidente de Irak, lanza ciertas bombas, y bueno, hay milagrosas bombas obviamente hacia Israel, y hay algo milagroso que sucede, que viene un viento que todas esas bombas químicas empieza a llevarse todo el veneno, que iba para Israel, pues hacia ellos, ¿verdad? Y así hay muchas historias también por mar, por ejemplo, cuando el mar se pica y van judíos en ciertos barcos. No sé, por ahí dice la palabra de Dios acerca de los barcos de Tarsis, barcos que son barcos, pues no de turismo, son de carga, y precisamente ahí profetizado está donde precisamente los judíos vienen en este tipo de barcos
hay una historia de cómo está picado el mar y un grupo de hermanos, ¿verdad? En el Evangelio empiezan a orar con un grupo de oración y ciertamente el mar no deja de estar picado, pero el barco sí, dice ahí que va como si nada, como si no pasara nada. Entonces esos milagros aquí los relata pues el escritor Gustav Scheller, ¿verdad? Inclusive habla acerca de esa oración que hicieron un grupo también de hermanos también en Cristo, oran a favor de Operación Éxodo, pero algo interesante, oran en Rusia y precisamente para que cayera la Unión Soviética. Y hay una serie de aventuras, ahora sí, por las que pasan, porque pues la KGB los anda siguiendo y ellos se ponen a orar y en cierto lugar específico oran conforme a la palabra acerca de que va a caer la estrella y cogen una piedra, la lanzan a ese río y ciertamente en poco tiempo cae Rusia. Y todo lo que se tenía detenido de documentación de judíos que no los dejaban salir, se liberan, ¿verdad? Entonces, así como ello, pues hay otros como guías de oración. De alguna manera hay mucha literatura, el pacto guardado por Dios, donde nos va platicando día a día. Y aquí es como, un estudio, ¿verdad? Que uno puede ir haciendo. Y ahí en la página web de Operación Éxodo también nos puede facilitar inclusive revistas, ¿verdad? Que ellos van sacando pues año tras año, ¿verdad? De todo lo que han hecho, de toda la cantidad de judíos que van regresando a Israel. Y con la ayuda de la iglesia, las oraciones, ofrendas y demás. Ahora, algo muy, muy interesante que tienen estos pescadores es que no tienen el objetivo de evangelizarlos. No. Simplemente están cumpliendo lo que dice aquí. El tiempo de pescadores, de motivar, animar, ayudar a los judíos de regresar a su tierra. Así es. Ese es un muy buen testimonio de parte de la iglesia cristiana, de que no llegan ¿cómo decirlo? Pues no llegan de alguna manera atacando, ¿verdad? Y no para nada, ¿verdad? Llegan más bien con el testimonio de que son creyentes y cómo se debe de tratar a un judío. Y con esa ayuda humanitaria y demás. Y algo también interesante es que de alguna manera ese testimonio hace que pues, los judíos pues se conviertan, ¿verdad? Y eso pues es del Señor. Sí, porque yo veo algo muy interesante en este tiempo de el regreso de la cautividad. Hay una profecía donde Dios quiere unirlos otra vez más. Dice Zacarías capítulo 10, versículo 6, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Así que desde el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y desde entonces, Israel dejó de ser una nación para ser dos naciones. Y dice este versículo que Dios va a tener misericordia tanto de la casa de Judá como de la casa de José. Y va a llegar un tiempo donde va a tenerlos como si nunca los hubiera desechado. Habla de una unificación del reino. Así es. Ahora, hay otro que más profundo que ahí está en Ezequiel. Sí, pastor. Es Ezequiel, si usted me lo permite, es Ezequiel 31, 19 para ser preciso, donde dice,
diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Así que ciertamente, de alguna manera, ahorita estamos nosotros, presenciando esta palabra, vamos. En el mismo capítulo Sí. del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, pero más adelante ahora nos dice Dios algo que está haciendo. Exacto. Así que ahora llega cualquier judío que llegue a la nación de Israel, obviamente no llega preguntando por su tribu, ¿verdad? ¿A dónde está la tribu de Judá? No, para nada. Ya ahorita estamos nosotros presenciando, que ya es una sola nación, es un solo palo. Judá y... Qué bonita descripción, porque Sí. del palo de José, que es Ujú. Efraín, Efraín representa el reino del norte, que Así son es. las 10 tribus. Ajá. Y el palo de Judá es el otro tribu, la tribu de Judá y la Así tribu es. en un sentido mayoritaria de las tribus de los levitas por cuestiones del templo. Ok. Y dice que ahora va a juntar los dos palos como si fuera un solo Como palo si fuera en uno su solo. mano. Y es bien interesante porque está hablando acerca precisamente de esa unificación en las manos del Señor. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto cuando se trenza dos arbolitos y vemos cómo van siendo unos. Ya literalmente no se nos hace difícil entender esta parte, ¿verdad?, de la Escritura, porque lo hemos visto. Así en este momento está la nación de Israel, unificada. Está la nación de Israel, vamos, como ese valle de huesos, bueno, ya de esos huesos que viven en lo natural, vamos, pero sin vida en lo espiritual. Y todo esto vamos también de la mano, pues, de organizaciones, pues, que han, seguido el llamado del Señor, de estos pescadores, exactamente. Y bueno, pues, ciertamente, ya lo explicaba usted, vendrá el tiempo de cazadores. Y ahí va a ser algo Pero también difícil. aún hay una profecía lamentable de un tiempo de cazadores. También ahí en Ezequiel nos dice que hay un tiempo también donde los va a volver a reinar David. Exacto. Donde nos dice que, bueno, no David, no. David, sino Jesús, el Señor hijo Jesús, de David. Exactamente, sí. Jesús, el Mesías. Así es, pastor. Cuando lo escribe el profeta Ezequiel, ya el Señor, David, pues ya tenía mucho tiempo de muerto, ¿verdad? Pero él está profetizando que es David. ¿Y a quién nos referimos, hijo de David? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Porque en realidad David, si uno ve la historia de David, cuando David se levanta, él es el que unifica a Israel. Así es. Él es el que los une y hace un reino estable. Exacto. Y es una profecía muy, muy preciosa, donde nos dice que ahora, Israel acaba de regresar en cierta forma de su cautividad. Así Tiene es. 70 años de ser nación. Así es. Y en este tiempo, en estos 70 años de unificación, ya no es el territorio geográfico de aquellos años, ya no. Donde cada tribu tenía su lugar, sino ahora prácticamente el pueblo de Israel está en un espacio de tierra muy pequeño. Muy pequeño. Pero aún así los judíos están haciendo el aliyá, están regresando a la tierra de Israel y se les acomoda en donde pueda. Donde se pueda, exactamente. Cumpliéndose exactamente lo que dice aquí, son uno en el Señor. Así es. que pueden habitar, en un condominio de la tribu de Benjamín, de Isaacar, de Zabulón, levitas, de cualquiera de las tribus. Y ya no hay ese celo de que somos del reino del norte o del reino del sur. No, para nada. Ahora son uno en el Señor. Así es. Y si lo vemos desde una perspectiva de el Valle de los Huesos Secos, donde se están uniendo los huesos para formar un grupo de personas muertas, y vemos este tiempo de pescadores donde se están llevando
a los judíos a la buena, invitarlos a que regresen a la tierra de Israel, y llegan los judíos y son uno. Vaya, cómo estas tres profecías se está cumpliendo en este tiempo. Así es, qué oportunidad tan hermosa tenemos como creyentes de poder tener esta revelación. Estamos, yo creo que agradecidos con el Señor, agradecidos con nuestra iglesia, agradecidos con usted, pastor, ¿verdad? Que siempre nos ha hecho tener, además de un amor especial hacia Israel, pues estas explicaciones acerca de Israel y qué es Israel para el Señor, para nuestro Dios, qué es Israel en este tiempo. Y creo que esto nos da un panorama completo, vamos, de el amor que debemos de sentir, ¿verdad?, hacia lo que Dios ama, que es su pueblo, ¿verdad? Y sus propósitos al final, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso es algo de lo más importante que tenemos que ver, ¿verdad? Así es. Algo que nos lleva a una conclusión en este estudio es que si Dios está cumpliendo sus promesas para el pueblo de Israel, nosotros también necesitamos estar confiados de que también va a cumplir las promesas que ha hecho a la iglesia. Así que yo le animo a que siga viendo estos estudios juntamente con nosotros, la restauración del pueblo de Israel. Que Dios le bendiga. Dios los bendiga Ricamente.